Creyó que sería su fin, hasta que encontró a esta pareja de ancianos. Valeria tenía 28 años y ya no sabía qué hacer con su propia vida. En menos de un mes, todo lo que había construido a lo largo de años desapareció de golpe. El compromiso, el trabajo, el techo sobre su cabeza y lo que más dolía, la certeza de que había alguien en el mundo que la amaba de verdad. Con una maleta vieja y gastada que chirriaba a cada paso, caminó durante horas por un camino de terracería sin saber bien hacia dónde iba. Fue una tarde en que el cielo estaba pintado de naranja y las colinas a lo lejos parecían cobijas verdes dobladas unas sobre otras, que divisó el portón de madera con una placita de hierro. Rancho La Purísima. No tenía la menor intención de detenerse allí, pero las rodillas le cedieron antes de que el cerebro pudiera dar órdenes, y cuando volvió en sí, había una pareja de ancianos en la entrada mirándola con esa expresión que solo los muy vividos logran tener, la de quien reconoce el dolor ajeno sin necesidad de explicación. Ese encuentro cambiaría todo lo que ella aún pensaba que quedaba de su vida. Lo primero que sintió Valeria fue vergüenza. Llevaba los jeans rotos en la rodilla izquierda, no por moda, sino porque había tropezado en una banqueta 2 días antes y ya no tenía otro pantalón limpio. La sudadera que vestía tenía una mancha de café de olla en la manga izquierda que había intentado lavar en el baño de una gasolinera la noche anterior. El cabello lo llevaba en un chongo deshecho, con mechones sueltos pegados al rostro por la mezcla de sudor y el polvo fino que el camino de terracería había levantado a su alrededor desde la tarde. Y la maleta, esa maleta vieja de ruedas atoradas que cargaba más en los brazos que rodando, parecía pesar más de lo que debía contener. Pero antes de que pudiera decir algo, el hombre anciano ya se acercaba con la mano extendida hacia ella, no para darle la mano, sino como quien va a ayudar a alguien a sostenerse. «¿Estás bien, hija?», fue lo que dijo, y la sencillez de esas 4 palabras casi hizo que Valeria se derrumbara allí mismo. «Estoy», respondió ella, con la voz saliendo ronca de tanto tiempo sin hablar bien con alguien. «Disculpe la molestia, iba pasando y...». «No vas pasando nada», dijo la mujer anciana, acercándose con paso firme. «Estás parada frente a mi portón con una maleta que pesa más que tú. Entra aquí antes de que anochezca». Valeria quiso rechazarlo. Había pasado las últimas semanas rechazando todo: ayuda, compasión, la mirada prolongada de cualquier persona que notara que algo andaba mal. Pero había algo en la voz de esa mujer que no aceptaba un no, no porque fuera autoritaria, porque era sincera. Y así Valeria entró al rancho La Purísima por primera vez. El camino de piedras que llevaba a la entrada de la casa principal estaba flanqueado por flores rojas y blancas, plantadas con un cuidado que revelaba años de dedicación. La casa era de paredes blancas, con la pintura envejecida por el tiempo, un farol de hierro en la entrada y el letrero con el nombre del rancho. La luz que entraba por las colinas verdes al fondo tenía ese dorado de atardecer que parece cosa de postal, pero que cuando estás en medio es casi demasiado para soportar de tan hermoso. Valeria se detuvo un segundo en el camino de piedras y respiró hondo. ¿Cuánto hacía que no respiraba así? «Puedes dejar la maleta aquí en la entrada», dijo el hombre anciano, con una sonrisa tranquila mientras se presentaba. «Yo soy Manuel, y ella es mi Marta». «Valeria», respondió ella, extendiendo la mano. Marta ignoró la mano extendida y la atrajo hacia un abrazo breve y firme, del tipo que calienta sin asfixiar. «¿Vas a comer algo?», dijo Marta, ya caminando hacia la cocina como si el asunto estuviera cerrado. «Manuel, trae esa silla para ella en el portal». Manuel tenía el cabello blanco, barba blanca y un rostro marcado por el sol durante décadas. Usaba un chaleco oscuro sobre una camisa clara y pantalones de algodón marrón, las manos grandes y callosas de quien trabajó toda la vida con la tierra. Había en él una solidez tranquila, como un árbol viejo que creció torcido por el viento pero nunca cayó. Marta tenía el cabello recogido en un moño plateado, el rostro lleno de arrugas honestas y los ojos más atentos que Valeria había visto en mucho tiempo.
Usaba un vestido largo de tela sencilla en tono grisáceo, con un rebozo en los hombros que parecía bordado a mano, y se movía por la cocina con la autoridad calmada de quien conoce cada centímetro del espacio donde vive. Valeria se sentó en la silla del porche y miró hacia los cerros. Los viñedos alineados que cubrían las laderas estaban en un verde profundo que solo esa estación puede dar. No sabía bien dónde estaba. Había tomado 2 camiones y luego caminado sin rumbo fijo, siguiendo caminos que parecían menos transitados que su propio corazón. Marta trajo una bandeja con gorditas de queso aún calientes, un vaso de jugo de naranja y un trozo de queso cotija sobre una tabla de madera. «Come antes de hablar», dijo ella sentándose frente a Valeria. «Yo nunca entiendo nada de lo que me cuentan con el estómago vacío». A pesar de todo, Valeria esbozó algo parecido a una sonrisa. Comió. Después de comer, se quedó un rato solo mirando los cerros. Manuel apareció con 2 tazas de café de olla y se quedó apoyado en el marco de la puerta, sin presionar nada, sin preguntar nada, solo existiendo en ese espacio como las personas tranquilas existen, con peso y con ligereza al mismo tiempo. «¿Tienes a dónde ir?», preguntó al fin, directo pero sin dureza. Valeria puso la taza sobre la mesa de madera del porche y se quedó un momento sin responder. «Tengo a mi mamá», dijo ella, «pero no puedo ir allá ahora». Marta y Manuel cruzaron una mirada rápida. «Entonces, por esta noche te quedas aquí», dijo Marta levantándose. «Mañana hablamos. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando». Ahora continuando. No hubo más preguntas. Marta la llevó hasta un cuarto sencillo con una cama individual, una ventana de madera que daba a los viñedos y un colchón cubierto por una colcha bordada a mano. El cuarto olía a lavanda y a madera vieja, y había en eso una combinación de cosas que remitía a algún lugar que Valeria no lograba identificar, pero que la hacía sentir que había estado allí antes. El baño está por el pasillo, toalla limpia sobre la cama. Marta hizo una pausa en la puerta. «Buenas noches, Valeria». «Buenas noches, doña Marta», dudó. «Gracias». Marta ladeó ligeramente la cabeza, como si el agradecimiento fuera cosa demasiado obvia para requerir respuesta, y se fue. Valeria se sentó en el borde de la cama, se quitó el suéter sucio y se quedó mirando al techo por un largo rato antes de acostarse. Por la ventana entreabierta entraba un viento suave que olía a tierra húmeda y a alguna flor que no sabía nombrar. Durmió 18 horas seguidas. Cuando despertó, por un brevísimo instante no supo dónde estaba. El sol entraba por la ventana de madera en diagonal, formando una franja clara sobre la colcha bordada. Oyó sonidos de cocina, el tintineo de las ollas, el silbido suave de una tetera, y una voz femenina tarareando algo cuya melodía no reconocía, pero que sonaba como la cosa más tranquilizante del mundo. Se quedó acostada unos minutos más, solo dejando los ojos abiertos y los pulmones llenos. Luego se levantó, fue al baño, se lavó la cara y se miró al espejo por más tiempo del que lo había hecho en semanas. Los ojos tenían esa hinchazón de quien lloró sin parar por días, y luego se secó. Había ojeras finas y profundas. El rostro estaba pálido, más delgado de lo que debía estar. Respiró hondo, se alisó el cabello con las manos y fue a la cocina. Marta estaba moviendo una olla grande frente al fogón de leña. Al oír los pasos, se volvió con una expresión que no era sorpresa ni alivio, era solo tranquilidad, la de quien esperaba. «¿Dormiste bien?» «Mejor que en semanas», admitió Valeria, acercando una silla a la mesa grande de madera. «Quédate sentada aquí. El café de olla ya casi está listo». Manuel entró por la puerta trasera con tierra en las manos y lodo en las botas, quitándose el sombrero de palma y colgándolo en el gancho de la pared, con ese gesto de quien hace lo mismo todos los días desde hace décadas. «Ya despertaste», dijo con una satisfacción genuina en el tono. «Le aposté a Marta que ibas a dormir hasta la hora de la comida». «¿Qué hora es?», preguntó Valeria sin estar segura de si quería saberlo. «Las 7:30 de la mañana», dijo Marta.
Dormiste desde las 6 de la tarde de ayer. Valeria se quedó un momento procesando eso. Dios mío, el cuerpo cobra lo que la cabeza niega, dijo Manuel simplemente, lavándose las manos en la pila. Eso es normal. El desayuno fue silencioso en el buen sentido. Había pan de pueblo hecho por Marta, mantequilla de rancho en un frasquito de vidrio, ate de guayaba y queso cotija. El café de olla era fuerte y olía como los buenos tiempos. Valeria comió más de lo que había comido en días y trató de no pensarlo de manera muy consciente, porque pensar conscientemente en cuántos días había estado sin comer bien le haría recordar todo lo que la había llevado a esa situación. Pero Marta, con esa forma directa pero amable, sacó el tema a relucir antes de que Valeria pudiera esquivarlo. «No tienes que contarme nada que no quieras», dijo, sentándose a la mesa con su propia taza. «Pero solo necesito saber una cosa. ¿Estás a salvo?» Valeria la miró. «Sí», respondió después de una pausa. «Nadie va a venir a buscarme. No es ese tipo de cosas». Marta asintió, sin pedir más explicación. «Entonces puedes quedarte todo el tiempo que necesites». Y fue así, sin ceremonias, sin formularios ni condiciones, que Valeria se quedó en el rancho La Purísima. Los primeros días se sintió extraña, como alguien que no sabe bien cuál es su lugar en una casa que no es la suya. Se quedaba en el cuarto cuando no sabía qué hacer con las manos. Ofrecía ayuda y a veces la aceptaban. A veces Marta decía, «Déjalo, estoy bien», con un tono que no era rechazo. Era solo independencia de quien aprendió a hacer todo sola y todavía se estaba acostumbrando a la idea de tener compañía. Pero al cuarto día algo cambió. Estaba sentada en la terraza cuando Manuel pasó con una pila de papeles bajo el brazo y una mirada tan concentrada que parecía estar tratando de resolver un acertijo con su propio semblante. «¿Está usted bien?», preguntó ella. Él se detuvo, miró los papeles, luego a ella. «Estoy tratando de entender esta cuenta aquí», dijo con una franqueza desarmante. «Tengo un cuadernito de control de gastos, pero nunca fui muy bueno para las matemáticas. Marta es peor todavía». Valeria se levantó de la silla. «¿Puedo ver?». Manuel dudó un segundo, pero entregó la pila. Valeria había trabajado durante 4 años en un despacho de arquitectura, encargándose de la parte administrativa. Cuentas por pagar, contratos, flujo de caja. Era lo único en lo que todavía confiaba completamente, su capacidad con los números. Muchas cosas le habían sido robadas en los últimos tiempos. Eso no. Se sentó de nuevo, abrió los papeles en la mesa de madera de la terraza y empezó a organizarlos despacio. Facturas de insumos agrícolas, cuentas de agua y luz, recibos de mano de obra para el mantenimiento de los viñedos, anotaciones con la letra de Manuel en una caligrafía que parecía haber salido de otro siglo, menuda e inclinada. «¿Cuándo fue la última vez que hizo usted un balance aquí?», preguntó ella. «¿Un balance?». «¿Cómo? Sumar todo lo que entra y todo lo que sale en el mes». Manuel se rascó la cabeza bajo el sombrero de palma. «Siempre hemos tenido más saliendo que entrando», dijo, con una sinceridad que dolía un poco. «El rancho nunca ha sido muy rentable así, pero da para vivir». Valeria asintió despacio, continuando organizando los papeles en grupos, por fecha, por categoría, por tipo de gasto. «Voy a necesitar una tarde», dijo ella, «pero puedo armarte un panorama completo de todo». Manuel se quedó mirándola por un momento, con esa expresión tranquila de quien observa las cosas con paciencia antes de sacar una conclusión. «¿Entiendes de estas cosas?», preguntó él. «Entiendo», confirmó ella. «Entonces te lo agradezco mucho». Esa tarde, mientras Marta preparaba un pollo en salsa verde para la cena y Manuel deshierbaba alrededor de las vides, Valeria se quedó en la mesa del porche con los papeles, una pluma y un cuaderno nuevo que había encontrado en un cajón que Marta le indicó. Y durante unas horas, ella fue solo eso, una mujer con números en la cabeza y la brisa suave de las colinas en el rostro. Era la primera vez en semanas que no estaba pensando en Sebastián. Había algo restaurador en ser útil. No había notado cuánto había perdido eso, no solo el empleo en sí, sino el sentimiento de ser alguien que sirve para algo, de tener un lugar en el mundo
que no dependía de otra persona para existir. Cuando Manuel regresó del campo y se sentó a su lado, ella tenía 3 páginas completas, con ingresos, egresos y saldo mes a mes de los últimos 6 meses. «Dios mío», murmuró él, mirando aquello. Nunca había visto todo así junto. «Hay algunas cosas aquí que me gustaría entender mejor», dijo ella, señalando un conjunto de recibos que venían de un mismo nombre, Adrián Villalobos. Esos recibos aparecían todos los meses, con cantidades considerables y sin una descripción clara. «¿Estos pagos aquí qué son?». El rostro de Manuel cambió ligeramente. No mucho, pero lo suficiente para que Valeria lo notara. «Es un préstamo», dijo él. «Adrián es sobrino nieto mío. Me prestó dinero hace algunos años cuando se cayó el techo y no tenía con qué pagar la reparación». «¿Y todavía lo están pagando?». «Sí». «¿Cuántos años lleva eso?». Manuel pensó un momento. «Unos 6 años, tal vez 7». Valeria volvió a mirar los recibos con cuidado. «¿Tiene el contrato original de ese préstamo? ¿El papel que muestra el monto total, los intereses y el plazo?». La pausa que siguió fue un segundo más larga de lo que debería ser. «Tengo unos papeles que Adrián me mandó en su momento», dijo Manuel, «pero nunca los entendí bien. Firmé porque era familia y lo necesitaba». Valeria asintió lentamente, sin decir lo que estaba pensando. Todavía no era momento. «¿Puede traerme esos papeles más tarde?». «Los reviso con calma». Manuel los trajo, y cuando Valeria los leyó con cuidado, el frío que sintió no era del viento de la tarde. Los términos del préstamo eran confusos de una manera muy específica. El tipo de confusión que no es accidente. Los intereses estaban redactados de forma que permitían múltiples interpretaciones. La fecha de liquidación era vaga, y había una cláusula, casi escondida en medio de un párrafo largo, que decía que en caso de incumplimiento, el acreedor tendría derecho a reclamar parte de los bienes del deudor, a criterio del propio acreedor. Ningún documento honesto se redactaba así, pero Valeria no dijo nada aún. Necesitaba entender más antes de llevar eso adelante. Necesitaba más piezas antes de mostrar el tablero completo. 2 días después, Adrián Villalobos apareció. Llegó en un coche que parecía demasiado caro para una visita al rancho de un familiar, con pantalón oscuro y camisa de botones, el cabello peinado con esmero. Tenía unos 45 años, la barba arreglada con cuidado y la manera de caminar de quien siempre está evaluando cuánto vale cada cosa. Manuel estaba en la huerta cuando el coche entró por el camino de piedras. Marta estaba dentro. Valeria estaba en el porche, con sus papeles esparcidos al frente. Cuando Adrián divisó a Valeria, se detuvo un segundo. Ese segundo estaba lleno de preguntas no hechas. «Buenas tardes», dijo con una sonrisa educada que no llegaba a los ojos. «¿Tú eres...?» «Valeria», respondió ella, sin dar más detalles. «Adrián Villalobos», gesticuló hacia la huerta, «sobrino de don Manuel». «Él está en la huerta», dijo ella señalando. Adrián tardó un segundo de más antes de desviar la mirada y dirigirse al huerto. Pero Valeria vio ese segundo. Había pasado años en un ambiente donde la gente usaba sonrisas para esconder intenciones y había aprendido a leer lo que quedaba en el espacio entre las palabras. Ella se quedó en el porche, pero abrió la libreta de notas. Unos minutos después, oyó la voz de Manuel que venía del huerto, tranquila, pero con esa tensión sutil que ya estaba aprendiendo a reconocer en él. «Ya te dije, Adrián, no estoy pensando en vender». La respuesta de Adrián llegó en un tono más bajo y Valeria no pudo oír lo que dijo, pero oyó el tono, suave, persuasivo. El tono de alguien que no está pidiendo, está trabajando. Cuando Adrián se fue, Manuel entró por la puerta de la cocina sin pasar por el porche. Marta estaba allí, y Valeria oyó la voz de los dos en murmullo durante unos minutos. Luego Manuel apareció en la puerta del porche. «Él vuelve de vez en cuando», dijo Manuel como si estuviera explicando una condición climática inevitable. «Quiere comprar el rancho desde hace unos 2 años. ¿Y usted nunca quiso vender?» «Nunca.
Y nunca voy a querer. Valeria asintió. Luego, con cuidado, dijo: Don Manuel, esos papeles del préstamo, necesitaría ver si hay algo más que no haya visto todavía. ¿Tiene algún papel que guarde en otro lugar? ¿Alguna correspondencia de Adrián, algo así? Manuel la miró por un momento. Hay una caja de papeles viejos en el cuarto del fondo, dijo él. Marta siempre guardó todo. Yo nunca me metí mucho en eso. ¿Le importa si le echo un vistazo? Que sí me importa, repitió él con una leve sonrisa. Te iba a pedir eso mismo. Esa noche, después de la cena, Marta llevó a Valeria hasta el cuarto del fondo. Era un cuarto más pequeño, que había sido la habitación de su hijo cuando aún vivía allí. Había una cama desarmada arrimada a la pared, un armario de madera oscura y una caja de cartón encima del armario. Marta jaló la caja con un esfuerzo que reveló que era más pesada de lo que parecía, y Valeria le ayudó a bajarla. «Hay cosas aquí de unos 30 años», dijo Marta. «Yo siempre guardé todo, nunca tiré nada. Manuel se queja de que soy una acumuladora, pero un día necesitamos un papel de 15 años atrás y lo tenía. Entonces ya no se queja más». Valeria sonrió. «Hace bien guardar las cosas». Marta se quedó un momento en el umbral del cuarto, mirando la caja con una expresión que Valeria no pudo leer del todo. «Esta fue la caja que estuvo aquí más tiempo sin abrirse», dijo ella, más para sí misma. «Desde que Ricardo se fue, este cuarto quedó cerrado». Valeria levantó la mirada. «¿Ricardo es su hijo?» Marta asintió, con esa sonrisa que no es completamente feliz. «El único. Se fue hace ya 8 años. No había nada más que decir sobre eso en ese momento». Marta salió con un buenas noches tranquilo, y Valeria se quedó sola con la caja de cartón y los papeles de décadas que necesitaban ser leídos. Pasó horas allí, sentada en el suelo del cuarto cerrado, con una linterna de mano que le había pedido a Manuel. La mayoría de los papeles era exactamente lo que Marta había dicho: documentos antiguos, cuentas pagadas, contratos de compra de insumos, recibos de mantenimiento. Pero también había cartas, escritas a mano, en sobres descoloridos. La mayoría eran cartas de familiares que Valeria no reconocía, de décadas atrás, con las estampillas gastadas y las tintas descoloridas por el tiempo. Y entonces, en el fondo de la caja, debajo de una capa de documentos sobre la propiedad del rancho, encontró una caja metálica más pequeña, del tipo que la gente usaba antiguamente para guardar cosas de valor. Estaba cerrada con llave, con un candado de hierro oxidado que revelaba que nadie la había abierto en mucho tiempo. Lo dejó para el día siguiente. Por la mañana le mostró la cajita a Manuel. «Virgen Santa», murmuró él tomándola con cuidado. «Hace años que no pensaba en esta caja. Mi mamá tenía una así». «¿Tiene una llave?» Manuel fue hasta un cajón de la cómoda del pasillo y revolvió durante unos minutos. Volvió con un manojo pequeño de llaves antiguas, oxidadas y pesadas, atadas con un cordel que se había oscurecido de tan viejo. Probó 3 antes de encontrar la correcta. La caja se abrió con un chasquido suave, como un suspiro de alivio. Dentro había un sobre amarillento, doblado con cuidado, y sobre el sobre un papelito escrito con una letra pequeña e inclinada que Valeria reconoció como diferente de la caligrafía de Manuel y también diferente de la de Marta. El papelito decía solamente: «Para Valeria, cuando llegue el momento». Valeria se quedó mirando ese papelito por tanto tiempo que Manuel, a su lado, puso la mano en el hombro de ella con cuidado. «¿Conoces esta letra?», preguntó él con una voz que de repente era diferente, más suave, como si supiera más de lo que estaba diciendo. «No», dijo Valeria. La voz estaba tan baja que ella misma apenas se oía. «Pero conozco el nombre». Tomó el sobre con manos que no estaban completamente firmes. Lo abrió despacio. Dentro había una carta de 2 páginas, escrita con la misma letra pequeña e inclinada, y en la primera línea, el nombre de quien había escrito estaba claro como el agua: Guadalupe Méndez Vega. Valeria soltó el aire que estaba conteniendo. Guadalupe era el nombre de su abuela. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar el like
Y sobre todo, suscríbete al canal, eso ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando. La abuela de Valeria había pasado por su vida como una presencia grande y cálida que de repente ya no estaba. Guadalupe había fallecido cuando Valeria tenía 16 años, y desde entonces había un hueco que ninguna otra cosa había logrado llenar. La abuela era la única persona en la familia que siempre había creído en Valeria sin condiciones, sin el pero que su madre Verónica siempre ponía al final de cada frase de ánimo. Y ahora su nombre estaba ahí, en esa letra que Valeria no había reconocido porque nunca había visto la caligrafía de su abuela de cerca. Las pocas veces que Guadalupe había escrito para la familia, quien guardaba las cartas era Verónica, y Verónica no era del tipo que compartía. Valeria miró a Manuel. ¿Conoces ese nombre?, preguntó ella. Manuel ya tenía los ojos llenos de lágrimas. Guadalupe, dijo él en voz baja. Guadalupe trabajó aquí en el rancho por casi 3 años. La conocimos cuando tenía unos 22 años. Vino de lejos, sin nada. La acogimos, trabajó mucho, se volvió familia. Valeria sintió que el mundo giraba un poco. Era mi abuela, dijo ella. El silencio que siguió fue del tipo que ocurre cuando una verdad muy grande entra en un espacio muy pequeño y necesita un momento para caber. Manuel se quedó mirando a Valeria por largos segundos. Luego asintió despacio, y había en sus ojos algo que parecía al mismo tiempo sorpresa y reconocimiento, como cuando te acuerdas de una palabra que tenías en la punta de la lengua por demasiado tiempo. «Necesito llamar a Marta», fue todo lo que dijo. Marta vino del jardín aún con las tijeras de podar en la mano. Cuando Manuel dijo el nombre de Guadalupe, ella se detuvo en el umbral de la cocina y miró a Valeria con una expresión imposible de describir, un mezcla de amor viejo, nostalgia y ese asombro suave que solo ocurre cuando la vida decide hacer algo que ningún plan humano habría logrado. «Guadalupe», repitió ella, la voz saliendo suave como tela antigua. «¿Eres nieta de Guadalupe?» «Sí». Marta puso las tijeras sobre la mesa de la cocina, fue hacia Valeria y la abrazó. No de la forma breve y firme del primer día. Fue un abrazo largo, del tipo que solo ocurre cuando dos cuerpos reconocen que ya eran cercanos, antes de encontrarse. Fueron a la mesa del porche, los tres, con café de olla y con esa caja metálica abierta al frente, y Manuel y Marta fueron contando. Guadalupe había llegado al rancho La Purísima en los años 70, cuando tenía 22 años. Había venido de una familia difícil, el padre severo y la madre enferma. Salió de casa con lo puesto y llegó a aquel tramo de camino por indicación de una vecina que sabía que la pareja del rancho a veces necesitaba mano de obra. «Tocó el portón», dijo Marta, con una sonrisa de quien está viendo esa escena de nuevo. Flaquita, con un morralito de viaje y un rosario en la mano. Me preguntó si necesitaba una ayudante. «¿Y necesitabas?», preguntó Valeria. «Necesitaba mucho», dijo Marta. «Yo estaba embarazada de Ricardo. El rancho era más grande en aquella época, y Manuel no podía con todo solo. Guadalupe se quedó. Trabajó en la cocina, en el jardín, en el cuidado de los animales que teníamos en ese tiempo. Aprendió a hacer el queso cotija que Manuel aún fabricaba en pequeña escala. Enviaba dinero a su familia cada mes sin fallar. Ella no era empleada», dijo Manuel con énfasis. «Era familia. Nosotros no hacíamos distinción». 3 años después, Guadalupe conoció a Francisco, que trabajaba en un aserradero del pueblo vecino. Se enamoraron. Se casaron. Ella se fue con el corazón lleno y los ojos humedecidos. «Lloró mucho cuando se fue», dijo Marta. «Yo también». Pero mantuvieron contacto por carta durante años. Guadalupe mandaba noticias de la familia que crecía. Mandó la noticia del nacimiento de su hija, Verónica. Después, años más tarde, mandó la noticia de que había una nieta en camino y que, si era niña, se iba a llamar Valeria. Valeria se llevó la mano a la boca. «¿Ella escogió mi nombre?», preguntó, con la voz distinta. «Nos escribió antes de que nacieras», dijo Marta con esa sonrisa húmeda. «Dijo que Valeria era nombre de flor fuerte, que aguantaba sol y sequía.
Las lágrimas que Valeria había estado tratando de contener por semanas escogieron ese momento para salir. No fueron lágrimas dramáticas ni convulsivas, fueron quietas y largas, del tipo que limpian en vez de ahogar. Marta puso su mano sobre la de ella y no dijo nada. Después de un rato, Valeria se secó el rostro y miró el sobre que aún tenía en la mano. La carta. La leyó en voz alta para los tres. La letra de su abuela era menuda e inclinada, como había notado. La carta comenzaba con una fecha de más de 10 años atrás, cuando su abuela ya sentía que la salud se le escapaba. Guadalupe escribía que le había pedido a Manuel que guardara aquella carta en la caja cerrada con llave, que solo debía abrirse cuando la propia Valeria apareciera para abrirla. Escribía como si supiera que Valeria llegaría algún día, no por premonición, sino porque conocía el corazón de su nieta como conocía el suyo propio. Escribía sobre el rancho, sobre los 3 años que pasó allí y que llamaba los mejores de su vida adulta, sobre Manuel y Marta, a quienes llamaba los más generosos que había conocido en el mundo, sobre cómo el rancho había sido el lugar donde descubrió que era capaz de reconstruirse después de todo. Y entonces, en la última página, escribía directamente para Valeria. Mi Valeria. Si estás leyendo esto, es porque llegaste allí. Y si llegaste, es porque lo necesitaste. Yo sé de dónde vienes, aunque no sepa lo que va a pasar contigo. Pero conozco tu voluntad, que es la mía. No huyas de ti cuando tengas miedo. Quédate donde el amor sea real. La Purísima siempre fue real. Ellos te conocerán como me conocieron a mí. Déjalos. Con amor, tu abuela Guadalupe. Hubo un silencio completo en el porche cuando Valeria terminó de leer. Después Manuel dijo con la voz ronca, ella tenía razón. Y Marta dijo, ella siempre la tenía, y Valeria por primera vez en semanas no se sintió perdida. Pero el mundo no se detiene para que las personas encuentren su rumbo. Y mientras aquel momento sucedía en el porche del rancho La Purísima, había cosas moviéndose fuera de aquellas colinas verdes que vendrían a tocar la puerta muy pronto. Esa noche, después de la cena, mientras Manuel lavaba los trastes con esa calma de quien no tiene prisa, Marta se quedó en la mesa con Valeria y dijo, bajito, como quien confiesa algo que guardó demasiado tiempo. Necesito contarte algo que no le he contado a Manuel. Valeria puso la taza sobre la mesa. ¿Puedes hablar? Marta juntó las manos sobre la madera, las miró por un segundo, como si necesitara un momento para ordenar las palabras. Me hice unos estudios hace como 3 meses, el médico del pueblo. Encontraron algo en el resultado que dijo que necesitaba más investigación. Me hice los estudios extra. Todavía estoy esperando el resultado completo. ¿Por qué no se lo contaste a Manuel?, preguntó Valeria con cuidado. Marta suspiró. Porque ya está cargando tanto. El rancho, el Adrián, el Ricardo. Si le pongo algo más encima, se va a quebrar por dentro. Hizo una pausa. No es que lo deje ver, pero conozco a ese hombre desde hace 50 años. Sé lo que esconde. Valeria entendió. ¿Cuándo vas a saber el resultado final? Tengo una cita el jueves, la semana que viene. Voy contigo, dijo Valeria, con una firmeza que no había planeado. Marta la miró con una expresión que era a la vez gratitud y sorpresa, como quien no está acostumbrado a recibir sin haber pedido. No tienes obligación. No es obligación, dijo Valeria. Es ganas. Marta puso la mano sobre la de Valeria de la misma forma en que lo había hecho cuando ella leía la carta de su abuela. Esa noche, Valeria se quedó despierta mirando el techo del cuarto con la ventana abierta. El ruido de las cigarras llenaba el silencio de forma tan completa que el silencio dejaba de existir. Pensó en Manuel, pensó en los papeles del préstamo, en la manera de Adrián de entrar por el portón como quien mide el terreno con los ojos, y pensó en Sebastián. Había días en que el pensamiento sobre él llegaba como un aguijonazo. Otros días era más como un cansancio lejano. Esa noche era algo entre los dos. Sebastián Arriaga tenía 32 años cuando Valeria lo conoció en un evento de proyectos al que ella había ido como asistente de un cliente. Era el tipo de hombre que llenaba el espacio donde estaba,
con esa confianza de quien creció creyendo que el mundo estaba allí para él. Y por un tiempo había sido bonito ser incluida en ese mundo. El compromiso llegó después de 2 años de noviazgo. El departamento en el centro, ese que ella había llamado suyo por tanto tiempo, estaba a nombre de él, porque él había dicho que era más fácil así, que podría transferirlo después de la boda. El empleo en su despacho había surgido naturalmente, porque ella era buena en lo que hacía y porque él la quería cerca. Lo que ella no había visto era que cada una de esas cosas, el departamento, el empleo, la posición social, estaban todas atadas a él como ramas a un tronco. Ella había construido su vida dentro de una burbuja que él controlaba, sin darse cuenta de que era una burbuja. El descubrimiento había sido banal y a la vez devastador. Un celular dejado abierto, un mensaje de otra mujer que no era ambiguo. 2 años de conversaciones, 2 años paralelos. Cuando ella enfrentó a Sebastián, él no lo negó. Se quedó allí, en la sala del departamento que estaba a su nombre, y dijo con una calma que la impactó más que cualquier grito podría: «Necesitaba más de lo que tú podías darme, Valeria». Esa frase se le había quedado como una espina, porque en lugar de enojo, el primer sentimiento había sido vergüenza, como si fuera culpa de ella no haber sido suficiente. Llamó a su madre, Verónica, esa misma noche. La voz de Verónica al teléfono fue exactamente lo que Valeria, en el fondo, temía que fuera. Deberías haber estado más atenta, Valeria. Un hombre no hace eso sin motivo. Esas palabras eran las mismas que había escuchado toda la vida en diferentes versiones. Deberías haber estudiado más. Deberías haber hablado menos. Deberías haber sido más así o más asá. La madre tenía el don de convertir cualquier herida en una lección que devolvía la culpa a quien ya estaba sangrando. Ella había colgado el teléfono, se había quedado sentada en la cama del departamento de Sebastián y entendido que no había lugar a donde ir. El grupo de amigos era el grupo de él. Las conexiones eran las de él. El hogar era la casa de él. Entonces, había tomado la maleta vieja de la abuela que había estado guardada en un armario desde que la abuela falleció, lo único de la abuela que su madre le había dado, y se había ido. Sin plan, sin dirección, con la maleta y el celular y poco dinero en la tarjeta, y había llegado al rancho La Purísima. Valeria se giró de lado en la cama, mirando por la ventana la oscuridad de los cerros bajo la luna delgada. La maleta. La maleta que la abuela había usado cuando salió de casa a los 22 años y llegó al rancho con lo puesto. La misma maleta que la abuela le había dejado a ella. No lo había notado hasta ahora. Había llegado al rancho con la maleta de la abuela, como si la abuela, de alguna manera, hubiera estado guardando el camino por donde la nieta necesitaría pasar. En los días siguientes, Valeria se sumergió en los papeles con una determinación que no había sentido por nada en mucho tiempo. Le pidió a don Manuel todos los documentos relacionados con el préstamo de Adrián, contratos, recibos de pago, cualquier correspondencia. Pasó 2 días leyendo, releyendo y tomando notas con la precisión de quien sabe que cada detalle importa y que un solo detalle ignorado puede ser lo que lo cambie todo. Lo que encontró no la sorprendió por completo, pero le dejó un nudo frío en el estómago que fue creciendo a medida que entendía mejor lo que estaba viendo. El contrato original del préstamo estaba redactado de forma que los intereses funcionaban de un modo no declarado explícitamente, haciendo que el monto total creciera más rápido de lo que don Manuel había notado. Los pagos mensuales que había estado haciendo durante 7 años cubrían casi por completo los intereses, mientras que el valor principal del préstamo se mantenía casi intacto. Aquella cláusula sobre los bienes del deudor era aún más amplia de lo que había notado la primera vez. No solo hablaba de cualquier bien, especificaba, de manera técnica y enterrada en medio de un párrafo largo, una franja de tierra del rancho, justo la franja donde estaban los viñedos más viejos y más productivos. Y había más. En años recientes, Adrián había enviado algunas cartas a don Manuel, guardadas por doña Marta, descubiertas por Valeria en la caja de cartón.
Las cartas hablaban de ajustes al contrato que requerían la firma de don Manuel. Estaban redactadas en un lenguaje técnico y denso, difíciles de entender para quien no estuviera acostumbrado a ese tipo de documentos. Don Manuel había firmado sin comprender lo que había cambiado. Lo que había cambiado, descubrió Valeria, era que Adrián había incluido en las actualizaciones el derecho de reclamar esa franja específica de tierra en caso de falta de pago dentro de un plazo que se estaba acercando. Era un plan lento, construido a lo largo de años, y funcionaba porque era invisible para quien no sabía qué buscar. Valeria cerró los ojos por un momento, luego los abrió y fue al huerto donde estaba don Manuel. La conversación fue difícil. Don Manuel escuchaba con esa paciencia tranquila que era su sello, pero había una rigidez creciente en su mandíbula mientras Valeria explicaba lo que había encontrado. Cuando ella terminó, él se quedó quieto por un largo rato, mirando las hileras de viñedos a lo lejos, como si le estuviera pidiendo al propio rancho que le dijera qué hacer. «Yo firmé eso», dijo por fin. «No lo entendí, pero lo firmé». «Usted no tenía cómo entenderlo sin ayuda», dijo Valeria. «El texto fue escrito a propósito para confundir, pero la firma es mía». «Sí, pero hay formas de impugnarlo». Don Manuel se volvió hacia ella. «¿Sabes cómo?» «No del todo», admitió ella, «pero conozco lo suficiente para saber que necesitamos un abogado que entienda de estos asuntos». El rostro de Manuel se ensombreció un poco. «Un abogado cuesta dinero que no tenemos». «Déjame pensar en eso», dijo Valeria. Ella pensó. Esa noche, después de la cena, abrió el celular y revisó los contactos hasta encontrar el número de una compañera de antes. Jimena había estudiado con ella y estaba trabajando en un bufete jurídico en un pueblo no muy lejano. Valeria se quedó mirando el número por un rato. Llamar sería pedir ayuda. Exponer la situación a alguien del mundo que había dejado atrás. Pero había dos ancianos que la habían acogido a ella, y antes a su abuela, y había un hombre tratando de quitarles lo que era suyo, por derecho y por amor. Llamó. Ximena contestó al tercer tono, sorprendida pero cálida. «Valeria, ¿dónde te habías metido? Nos enteramos de lo que pasó, pero desapareciste». «Necesitaba un tiempo», dijo Valeria, «pero estoy bien. Estoy en un rancho en el campo, que es una historia larga. ¿Puedes escucharme unos 10 minutos? Tengo una situación aquí para la que necesito orientación». Ximena escuchó. Valeria explicó el contrato, las cláusulas, las actualizaciones forzadas, el plazo que se acercaba. Cuando terminó, hubo una pausa. «Esto es complicado, Valeria», dijo Ximena, «pero hay argumentos. El tema del consentimiento informado en las firmas es serio, especialmente si logras probar que los términos se presentaron de una manera que hacía inviable la comprensión. Para hacer algo concreto, vas a necesitar un profesional local. ¿Puedes recomendarme a alguien? Déjame verificar». Una pausa. «Hay un abogado que conoce mi jefe, que trabaja en esa región. Javier Orozco. Déjame enviarte el contacto». El contacto llegó por mensaje unos minutos después. A la mañana siguiente ella llamó. Javier contestó con una voz tranquila, directa, sin esa afectación que algunos profesionales ponen para sonar importantes. Ella explicó la situación de forma resumida. Él escuchó, hizo 2 preguntas objetivas y dijo: «¿Puedo ir para allá a final de semana para ver los documentos?» «¿No puede ser antes?», preguntó Valeria. «¿El jueves por la tarde?» «El jueves por la mañana tengo un compromiso importante». Ella pensó. «¿Puede ser el jueves por la noche?» «Puede». El jueves por la mañana era la consulta de Marta. Valeria y Marta fueron en camión hasta el pueblo, saliendo a las 7, con el cielo aún rosado en el horizonte. El consultorio del médico estaba en una casa de 2 pisos blanca, en un barrio residencial tranquilo. La sala de espera tenía sillones beige y un televisor en la esquina pasando algo que nadie estaba viendo. Marta permaneció callada durante la espera, no del modo inquieto de quien se calla por nervios, sino del modo sereno de quien ya hizo las paces con lo que pueda venir. Valeria se quedó a su lado sin hablar innecesariamente, solo presente,
que a veces es lo único que otra persona necesita que seas. Cuando llamaron el nombre de Marta, ella agarró su bolsa y se levantó. Luego se detuvo y miró a Valeria. ¿Puedes entrar conmigo? Si quieres que entre, entro. Marta asintió. El médico era un hombre de mediana edad, con lentes y un modo cuidadoso de hablar, del tipo que parece pesar las palabras antes de soltarlas. Doña Marta, los resultados muestran una alteración que necesita atención, pero no es una emergencia. Abrió los exámenes en la mesa y fue explicando con calma. Es un problema circulatorio que puede controlarse muy bien con medicamento y algunos cambios de hábitos. Con el tratamiento adecuado, no hay razón para que esto comprometa su calidad de vida. Marta se quedó muy callada. ¿Grave?, preguntó. Lo suficientemente serio como para cuidarlo, no lo suficientemente serio como para desesperarse. Con la medicación que le voy a recetar y las recomendaciones de alimentación y descanso, puede vivir muy bien por muchos años todavía. Marta cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió estaban húmedos. «Necesito decírselo a mi marido», dijo ella, más para sí misma que para el médico. «Yo recomendaría que sí», dijo él. En el camión de regreso, Marta se quedó con la mirada en el paisaje que pasaba por la ventanilla. Valeria estaba a su lado, esperando. «Sé que necesitaba decírselo», dijo Marta por fin. «Lo supe desde el principio, solo que cuando uno pasa toda la vida siendo el fuerte, uno confunde proteger con esconder». «Don Manuel va a querer saber», dijo Valeria, «y va a querer cuidar de usted». «Es exactamente por eso que se vuelve difícil», dijo Marta, con una sonrisa que era triste y tranquila al mismo tiempo. «Cuando pasas tantos años siendo la que cuida, se vuelve extraño necesitar que te cuiden». «Pero es él quien va a tener más miedo si no lo sabe», dijo Valeria con cuidado. «Lo desconocido asusta más que la verdad». Marta se quedó en silencio por un tiempo. Luego asintió despacio, mirando por la ventanilla las colinas que volvían a aparecer en el horizonte. Esa noche, después de la cena, Marta pidió que Manuel se quedara en la mesa. Valeria se fue a la terraza, dándoles el espacio que necesitaban. No escuchaba las palabras, se mantuvo lo suficientemente lejos para eso, pero escuchaba los tonos. La voz de Marta, baja y firme. Una pausa larga, y luego la voz de Manuel, más ronca de lo habitual, y el sonido inconfundible de una silla siendo acercada a otra. Cuando Valeria volvió a entrar una hora después para tomar un vaso de agua, Manuel y Marta estaban en la mesa uno al lado del otro, las manos entrelazadas sobre la madera, hablando en voz baja. Ninguno de los dos la vio entrar. Ella tomó el vaso de agua y regresó a la terraza. Había cosas que no necesitaban testigo. El jueves por la noche, Javier Orozco llegó al rancho puntualmente a las 7. Valeria lo esperaba en la terraza con los documentos organizados sobre la mesa. Cuando él entró por el portón de madera con una carpeta de cuero sencilla bajo el brazo, ella se sorprendió levemente por su edad. Había imaginado a alguien mayor por alguna razón que no sabía explicar. Tenía unos 35 años, el cabello corto, la camisa de botón con las mangas dobladas hasta el codo, la forma de andar de quien no intenta parecer nada más de lo que es. Manuel y Marta estaban presentes. Manuel se sentó a la mesa con los brazos cruzados y la mirada de quien está listo para escuchar la peor noticia y no va a fingir que no es mala. Javier leyó los documentos con atención, sin apresurarse, haciendo marcas discretas a lápiz sobre una hoja propia que había sacado de la carpeta. Luego tomó un sorbo del café de olla que Marta había traído y dijo: «Hay problemas serios en este contrato. La forma en que están redactados los intereses no es transparente y la cláusula sobre los bienes es abusiva a un nivel que la legislación protege al consumidor. Pero», levantó un dedo, «la cuestión de las actualizaciones que usted firmó es el punto más delicado. Necesito analizar con calma qué fue exactamente lo que se modificó y en qué contexto se dio cada firma». «Él me mandaba las cartas», dijo Manuel. «Yo firmé sin entender bien». «Eso se puede trabajar», dijo Javier, «pero no puedo prometer un resultado sin un análisis más completo. ¿Puedo llevarme copias de todo?» «Puede», dijo Valeria. Javier la miró con una atención breve.
¿Usted es familiar de la pareja? Soy como de la familia, dijo ella. Él asintió, sin más preguntas. Cuando se fue, Manuel se quedó en la terraza mirando hacia el portón por un tiempo, después de que el coche de Javier había desaparecido en el camino de terracería. ¿Crees que tenga solución?, preguntó, sin volverse hacia Valeria. Creo que sí, respondió ella. Pero hay algo que creo importante hacer mientras esperamos a que Javier lo analice todo. Manuel se giró. ¿Qué? Necesitamos hablar con Ricardo. El silencio que siguió fue el más pesado que Valeria había sentido en esa casa. Manuel se quedó mirándola por un largo rato. Luego se quedó mirando el suelo. Después hacia las colinas oscuras en dirección al atardecer que ya se había ido. Mi hijo no va a querer saber de esto, dijo. Con permiso, pero usted no sabe, dijo Valeria con firmeza gentil. Hace 8 años, la gente cambia. Se fue porque quería que yo vendiera el rancho, dijo Manuel. Si yo llamo pidiendo ayuda con el rancho. Sé que parece una paradoja, dijo Valeria, pero la situación cambió. Antes era una decisión suya. Ahora es una amenaza de afuera. Son cosas completamente diferentes. Manuel se quedó en silencio. ¿Quieres llamarlo?, preguntó por fin. No, quiero que usted llame. Una pausa. Pero si no puede, yo llamo. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscribirte al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando. Manuel no llamó esa noche, pero Valeria llamó al día siguiente. Le había pedido el número a Manuel con cuidado, explicando antes de pedirlo, no para meterme, para informar. Manuel le entregó el celular con un suspiro que era mitad resistencia y mitad alivio. El tipo de suspiro de quien necesitaba que alguien hiciera por él lo que no podía hacer solo. El teléfono sonó 4 veces antes de contestar. ¿Bueno? La voz era grave, masculina, ligeramente impaciente, como de quien recibe llamadas de número desconocido y casi no contesta. Ricardo, me llamo Valeria. Estoy viviendo en el rancho con tus padres desde hace unas 3 semanas y necesitaba hablar contigo sobre algo importante. Hubo un silencio. ¿Quién eres?, preguntó, con cautela que no era hostilidad, era precaución de quien aprendió a tenerla. Soy nieta de una mujer llamada Guadalupe. Ella trabajó en el rancho en los años 70. Tus padres me acogieron porque no tenía a dónde ir. Habló con calma, sin rodeos. No llamo para contar mi historia. Llamo porque hay una situación seria aquí que necesitas saber. Otro silencio. Luego, ¿qué pasó? Contó todo. Adrián, el contrato, las cláusulas, el plazo que se acercaba, los viñedos que estaban en riesgo. Y contó también sobre Marta y su salud. No de forma alarmista, de forma directa y clara, como había aprendido que la gente necesita escuchar las cosas. Ricardo se quedó callado durante toda la explicación. Cuando ella terminó, hubo una pausa más larga. ¿Mi papá sabe que me estás llamando? Sí, él lo permitió. Otra pausa. ¿No te lo pidió? No pudo, dijo Valeria, pero creo que en el fondo quería que alguien lo pidiera por él. Ricardo se quedó en silencio por unos segundos que parecieron más largos de lo que eran. Necesitaría ver los documentos, dijo por fin, con una voz que había cambiado de tono. La impaciencia se había ido. Valeria cerró los ojos por un segundo. ¿Puedes venir? Un silencio más largo. Puedo intentar para el fin de semana, dijo. No prometo nada sobre el resto, pero voy a ver los documentos. Es suficiente, dijo Valeria. Colgó y se quedó sentada en el cuarto por un momento, con el celular en la mano. Luego fue a la cocina donde Marta estaba preparando el almuerzo. Va a venir el fin de semana, dijo. Marta dejó de mover la cuchara en la olla. Luego se volvió despacio. Los ojos de Marta estaban llenos. ¿Hablaste con él? La voz era casi un susurro. Hablé. Marta puso la cuchara sobre el soporte, se volvió completamente y se llevó la mano a la boca por un segundo. Luego respiró hondo, levantó la barbilla con esa dignidad que era su marca y dijo: «Necesito lavar el cuarto de Ricardo». Valeria sonrió. «Yo ayudo».
Lavaron el cuarto del fondo juntas, quitaron la cama desarmada y la armaron. Encontraron un par de sábanas en un armario que Marta guardaba desde hacía años para cuando tuviera motivo, como dijo, en una voz que revelaba que cuando tuviera motivo quería decir cuando llegara el día en que él regresara. Pusieron flores en un vaso sobre la cómoda, las mismas flores rojas del camino de piedras. Don Manuel se enteró de la visita de Ricardo hasta la cena de esa noche. Valeria estaba a punto de levantarse de la mesa para lavar los platos cuando doña Marta dijo, de repente, con una naturalidad calculada: «Ricardo viene el fin de semana». Don Manuel se quedó con el tenedor detenido en el aire. «¿Qué? Valeria habló con él», dijo doña Marta. Don Manuel miró a Valeria. Había sorpresa en su rostro y había algo más que ella no pudo nombrar del todo. «¿Le llamaste?», dijo él. «Le llamé», confirmó ella. «Con su permiso». Don Manuel se quedó mirando el plato un momento. «Va a venir», dijo más como si estuviera probando si eso sonaba real que como una pregunta. «Va a venir», dijo Valeria. Don Manuel dejó el tenedor sobre el plato, se levantó sin decir nada más y salió al porche. Se quedó allí unos 20 minutos mientras doña Marta y Valeria terminaban la cena en silencio. Cuando volvió, los ojos estaban ligeramente enrojecidos, pero no dijo nada al respecto. «Gracias», fue todo lo que le dijo a Valeria antes de irse a la habitación. Esa madrugada, Valeria se despertó con un sonido que tardó un momento en identificar. Era lluvia, lluvia fina y constante, de la que no hace ruido, solo existe. Se quedó escuchando un rato, con los ojos abiertos en la oscuridad. Pensó en Sebastián de nuevo. Pero esta vez el pensamiento fue diferente, menos punzante, más como ver una fotografía antigua de alguien a quien conociste muy bien y ya no conoces más. Una extrañeza fría en el lugar de lo que antes ardía. Había perdido muchas cosas con él, pero lo que había perdido era lo que ella había construido dentro de la burbuja que él controlaba, lo que era realmente suyo, la capacidad de trabajar, de pensar, de cuidar, de ser útil para alguien, estaba intacto. Estaba aquí, en ese rancho, mostrándose cada día. La abuela había salido de una situación difícil con una maleta y había llegado al rancho. Ella había hecho lo mismo, con la misma maleta. Había algo hermoso en eso que ella no sabía nombrar bien, pero lo sentía. El viernes, Adrián apareció. Esta vez había una urgencia diferente en la manera en que entró por el portón, sin el paso calculado de la última visita. Traía una carpeta debajo del brazo y una expresión que había perdido la capa de amabilidad. Don Manuel estaba en el porche cuando llegó. Valeria también. Doña Marta se quedó en la puerta de la cocina. «Don Manuel», dijo Adrián sin ceremonias, «vine a hablar en serio». «Puedes hablar», dijo don Manuel, sin moverse de la silla. Adrián abrió la carpeta y sacó un papel. Lo puso sobre la mesa de madera del porche, con un gesto que quería parecer definitivo. «El plazo del contrato vence en 6 semanas. Si el saldo no se liquida para entonces, tengo el derecho de iniciar el proceso de reclamación de la franja de tierra que se acordó en las actualizaciones». Don Manuel miró el papel sin tocarlo. «Sabes que no tengo esa cantidad», dijo. «Lo sé», dijo Adrián. Y entonces, con un tono de quien presenta una solución, pero en realidad está dando un ultimátum. «Por eso vine a proponer una alternativa. Si aceptas vender el rancho por el precio que ya te propuse antes, doy el préstamo por liquidado y todavía te queda dinero para empezar de nuevo en otro lado». Hubo un silencio pesado. Valeria lo dejó durar unos segundos. Luego dijo con cuidado pero sin hesitación: «¿Cuál es el monto que se está cobrando en el contrato actual?». Adrián la miró. Había irritación en esa mirada. «Eso es entre mi tío y yo». «Él es tu tío», confirmó ella con calma. «Y yo soy quien está velando por sus intereses en este momento. Así que pregunto, ¿cuál es el monto que se está cobrando?». Adrián enumeró una cantidad. Valeria tenía los números en la cabeza. Había hecho los cálculos durante días. «Esa cantidad está mal», dijo ella. Adrián la miró. «¿Cómo que está mal?
Tu contrato original estipula una forma de cálculo de intereses que no es la que estás aplicando. Además, continuó ella, antes de que él pudiera responder, hay un historial de pagos mensuales hechos por su tío que no se contabilizaron adecuadamente sobre el monto principal. El saldo real, según los cálculos que hicimos con base en los recibos que existen, es significativamente menor que el valor que usted está presentando aquí. Había ahora en los ojos de Adrián algo diferente. Ya no era el calculismo tranquilo de las visitas anteriores, era evaluación, y junto con ella, cierto malestar. Él estaba tratando de entender quién era aquella mujer y cuánto sabía realmente. ¿Usted es abogada?, preguntó. No, dijo ella, pero el señor Javier Orozco sí lo es. Ese nombre hizo que Adrián se detuviera un segundo. Javier Orozco era conocido en la región, bien recomendado y serio. Adrián lo sabía. Valeria había descubierto exactamente eso cuando habló con Jimena. Contrató un abogado, dijo Adrián, más como constatación que como pregunta. Don Manuel lo contrató, dijo Valeria. Adrián miró a su tío. Manuel, que había permanecido callado durante todo ese tramo de la conversación, tenía ahora en el rostro esa expresión de solidez que Valeria había aprendido a reconocer en él, la de un árbol viejo que creció torcido por el viento, pero nunca cayó. Quiero que el préstamo se recalcule correctamente, dijo Manuel, y quiero que las cláusulas sean revisadas por un profesional neutral. Si después de eso aún te debo algo, pago. Una pausa. Pero el rancho no está en venta, Adrián. Nunca lo va a estar. Adrián se quedó mirando a los dos por un momento. Luego cerró la carpeta. Se van a arrepentir de complicar las cosas, dijo. Puede ser, dijo Manuel, pero nos vamos a arrepentir como dueños de lo que es nuestro. Adrián se fue con el mismo paso calculado, pero había algo diferente en su postura esta vez, una rigidez que antes no estaba, del tipo que aparece cuando un plan encuentra más resistencia de la que esperaba. Manuel se quedó mirando el portón por un largo rato después de que el auto desapareció. Lo hiciste muy bien, le dijo a Valeria. Usted lo hizo mejor, respondió ella. Manuel soltó un suspiro largo. Esto no ha terminado. No, coincidió ella. Pero estamos más preparados de lo que estábamos. Ricardo llegó el sábado por la tarde. Valeria estaba en el jardín cuando oyó el auto por el camino de terracería. No fue de inmediato. Se quedó donde estaba, removiendo la tierra alrededor de una mata de romero que había plantado la semana anterior, escuchando los sonidos que venían del frente de la casa. El auto se estacionó. Una puerta. Silencio. Luego una voz masculina que no había oído antes, pero que reconoció de alguna forma, como cuando escuchas una canción que no conoces, pero que de algún modo te recuerda a otra. Mamá. Y la voz de Marta, más baja de lo que Valeria le había oído en cualquier conversación desde que llegó allí. Hijo mío. Valeria se quedó en el jardín unos 20 minutos más. Cuando finalmente entró por la puerta trasera, Ricardo estaba en la mesa de la cocina, con una taza de café de olla entre las manos. Se parecía a su padre, la misma estructura de hombros, la misma forma de la mandíbula, pero con unos 40 y tantos años, cabello oscuro con canas en las sienes, el rostro de alguien que pasó los últimos años trabajando mucho y durmiendo menos de lo que debía. Manuel estaba sentado frente a él. Los dos estaban en silencio, pero no era un silencio hostil. Era el silencio de dos hombres que tienen mucho que decir y están descubriendo por dónde empezar. Cuando Valeria entró, Ricardo levantó la vista. «Debe ser Valeria», dijo. «Sí», respondió ella simplemente. «Gracias por haber llamado». Ella asintió. «Tienen mucho de qué hablar», dijo. «Yo me quedo en el porche». Se quedó en el porche durante 2 horas. El sol bajó lento por las colinas, transformando los viñedos primero en dorado, luego en cobre, luego en sombra. Las chicharras comenzaron antes de que el sol se fuera por completo. No escuchaba las palabras que venían de la cocina, pero escuchaba los tonos, a veces bajos, a veces con un filo de emoción que llegaba como un fragmento. Una vez un silencio muy largo, que sintió pesado incluso desde afuera,
El tipo de silencio que ocurre cuando dos personas están mirando una verdad que ambas conocen, pero que ninguna ha dicho aún en voz alta. Luego escuchó el sonido de una silla siendo arrastrada. Cuando doña Marta vino a llamarla para la cena, había en los ojos de la mujer un rojo que no era tristeza. Era el rojo de quien lloró de alivio. La cena fue diferente de todas las demás que Valeria había compartido en aquel rancho. Ricardo se quedó callado por mucho tiempo, pero no de forma ausente, sino de forma pensativa. Don Manuel también estaba más callado que de costumbre. Doña Marta era la única que hablaba con normalidad, contando cosas del rancho, de las flores que había plantado esa semana, del queso cotija que se estaba curando en el sótano. Después de la cena, cuando Valeria y doña Marta estaban lavando los platos, Ricardo fue al porche con don Manuel. Valeria podía verlos a través del vidrio de la ventana de la cocina, los dos sentados lado a lado en las sillas de madera, mirando las colinas oscuras bajo la luna que había salido. «¿Cómo fue?», preguntó Valeria en voz baja a doña Marta. Doña Marta lavó una taza despacio. «Ellos dos conversaron de verdad por primera vez en 8 años», dijo ella. «No todo, pero lo suficiente para empezar. Es todo lo que necesitaba hacer hoy», dijo Valeria. Doña Marta asintió con un movimiento de cabeza, pero había en sus ojos una emoción que no intentó esconder. A la mañana siguiente, Ricardo y Valeria se sentaron a la mesa del porche con los documentos. Él era ingeniero, no abogado, no administrador, pero era metódico e inteligente, y absorbió los detalles con la rapidez de quien está acostumbrado a leer planos e identificar dónde está enterrado el problema. Cuando terminó de leer, se quedó en silencio por un tiempo. «Esto es muy grave», dijo él. «Sí», dijo Valeria. «Adrián siempre fue así», dijo Ricardo con un cansancio en la voz que sugería que la historia era antigua. Desde niño, todo lo que hacía tenía un ángulo, un interés escondido. Puso los papeles sobre la mesa. «Pero nunca imaginé que llegaría a este punto con mi papá. Su papá nunca pidió ayuda», dijo Valeria. Ricardo la miró. «Nunca pidió por qué. ¿Porque es terco? ¿O porque pensó que no iba a querer saber?» Valeria se quedó en silencio por un momento. «Tal vez las dos cosas», dijo ella con honestidad. Ricardo volvió el rostro hacia las colinas. «Me fui porque teníamos una visión diferente de qué hacer con el rancho. Él creía que vender era rendirse. Yo creía que quedarse era terquedad». Pausa. 8 años después, creo que los dos estábamos siendo un poco necios. Valeria no respondió a eso. «¿Qué quieres hacer con la situación ahora?», preguntó ella. «Quiero resolverla», dijo él. «No voy a dejar que Adrián le haga esto a mi papá». La semana siguiente fue intensa, de una manera que era diferente de las semanas anteriores. Antes había sido la tensión de quien no sabe lo que viene. Ahora era la tensión de quien sabe lo que viene y se está preparando. Javier Orozco volvió al rancho con un análisis más completo de los documentos. Confirmó lo que Valeria había calculado. El saldo real del préstamo era considerablemente menor de lo que Adrián presentaba, y había irregularidades específicas en las actualizaciones contractuales que podían impugnarse con base en la forma en que habían sido presentadas al deudor. «No va a ser rápido y no va a ser sin esfuerzo», dijo Javier en el porche, con los 4 alrededor de la mesa. «Pero tengo una base jurídica sólida aquí». «¿Cuánto va a costar?», preguntó Ricardo. Javier mencionó una cantidad. Ricardo asintió. «Yo la cubro», dijo él. Don Manuel se quedó mirando al hijo. «Ricardo, papá», lo interrumpió Ricardo con una firmeza gentil que recordaba algo que Valeria había visto en el propio don Manuel. «Déjame hacer esto». Había algo en ese momento. Un padre y un hijo separados por 8 años de silencio, mirándose el uno al otro sin la pared entre ellos, solo la mesa de madera y el amor que había esperado el momento de regresar, que Valeria sintió en el pecho como una nota musical antigua y conocida. Miró a Marta. Marta tenía los ojos cerrados, pero había una sonrisa en sus labios. En los días que siguieron, Ricardo no se fue. Dijo que tenía trabajo que podía hacer desde cualquier lugar con una laptop,
Instaló la computadora en el cuarto que había sido lavado con Esperanza, y por la mañana trabajaba, y por la tarde ayudaba a Manuel en los viñedos con la torpeza de quien está reaprendiendo algo que había olvidado, pero que aún tiene en la sangre. Valeria los observaba a veces desde el porche. El padre y el hijo lado a lado en las hileras de vides, con el sol a sus espaldas y las colinas verdes alrededor. Había algo que no podía nombrar del todo en eso, una completitud que el lugar estaba ganando, como una casa que recibe de vuelta un mueble que hacía falta, y que no te habías dado cuenta de que hacía falta hasta que aparece. La situación con Adrián llegó a su punto más crítico un jueves. Él apareció con un hombre que Valeria no había visto antes, un señor de mediana edad, con portafolios de cuero y expresión de quien preferiría estar en cualquier otro lugar. Adrián dijo que el hombre era su consultor jurídico particular. Ricardo abrió el portón con una calma que Valeria admiró. El encuentro ocurrió en la sala de estar, la mesa más grande, las sillas alrededor, y una tensión que volvía el aire más denso de lo que debía ser para esa hora de la tarde. Adrián presentó su postura. El plazo estaba cerca, el monto era ese, las cláusulas eran válidas. Su consultor leyó algunas notas jurídicas que claramente estaban preparadas para intimidar más que para convencer, usando un lenguaje técnico que pretendía dejar del otro lado la sensación de que cualquier impugnación sería inútil. Javier, que había llegado unos minutos antes que Adrián, escuchó todo con esa calma profesional de quien ya ha visto muchas cosas y rara vez se sorprende con el intento. Cuando Adrián terminó, Javier abrió su portafolios. Presentó su análisis con precisión, mostró el cálculo correcto del saldo, identificó las irregularidades específicas en las actualizaciones contractuales, señaló el fragmento exacto de la legislación que protegía al consumidor ante contratos con términos oscuros presentados sin explicación adecuada. En resumen, dijo Javier cerrando el portafolios, cualquier proceso iniciado por el señor Adrián será impugnado con esta base, y hay argumentos consistentes para que el contrato original sea revisado por un árbitro neutral. El consultor jurídico de Adrián susurró algo en su oído. Adrián se quedó mirando a Javier, luego a Ricardo, luego a Manuel, y por primera vez desde que Valeria lo había visto, el barniz calculado de Adrián mostró una grieta visible. ¿Cuánto tiempo necesita para liquidar el saldo correcto?, preguntó dirigiéndose a Manuel, pero la voz era más baja de lo que había sido. Ricardo respondió antes que su padre. 30 días. Adrián se quedó en silencio. 30 días, repitió, con el saldo correctamente calculado. Ricardo mantuvo el tono neutral, sin provocación, sin victoria anticipada. Y el asunto de la cláusula sobre la franja de tierra será formalmente impugnado, independientemente del resto. El consultor de Adrián hizo un gesto casi imperceptible, suficientemente profesional para reconocer cuándo el terreno había cambiado. Adrián miró a Manuel una última vez. Había en sus ojos algo que Valeria no había visto antes allí. No era ira, era algo más cercano a la derrota, la expresión de quien calculó mal y lo sabe. «Está bien», dijo por fin. No había nada más que decir después de eso. Adrián y su consultor se fueron sin ceremonia. Esta vez, cuando el coche desapareció por el camino de terracería, levantando una nube fina de polvo, Valeria tuvo la certeza de que ese tipo de visita no volvería más. El silencio que quedó era completamente diferente al silencio pesado de los últimos días. Era el silencio de después de que una tormenta pasa y tú vas a la ventana para verificar los daños y descubres que el árbol que temías que iba a caer sigue en pie. Manuel se quedó parado en medio de la sala de estar por un momento. Luego se sentó en el sillón de cuero viejo que estaba en la esquina, su lugar favorito cuando necesitaba pensar. Nadie dijo nada por un tiempo. Después, Marta fue a la cocina y volvió con 5 vasos y una botella de vino tinto que había guardado para cuando hubiera motivo, dijo. Era del propio rancho, producido en una cantidad pequeña que Manuel cuidaba con atención especial desde hacía años, más por amor a la tradición que por necesidad comercial. Ella sirvió. Todos tomaron un vaso. Se quedaron de pie allí en la sala de estar.
Manuel levantó el vaso. «Por la Purísima», dijo. «Por la Purísima», repitieron los demás. Valeria bebió y sintió el vino caliente y seco en la garganta con la misma claridad con que sintió ese momento, no como un final, sino como un respiro. Como cuando subes una cuesta difícil y te detienes un segundo en medio para mirar de dónde viniste antes de seguir subiendo. Esa noche, después de la cena, Valeria salió al porche sola con la taza de té. El cielo estaba lleno de estrellas de la forma que solo se ve en lugares alejados de la ciudad, donde no hay suficiente luz artificial para apagar lo que existe allá arriba. Pensó en su abuela Guadalupe. Pensó en aquella mujer joven de 22 años que había llegado al rancho sin nada y había encontrado familia. Pensó en la carta, en la última línea: «Quédate donde el amor sea real». Ella había entendido aquello como un consejo, pero ahora lo entendía como algo más grande, como un reconocimiento. La abuela no había dicho «va a ser fácil». Había dicho «cuando encuentres dónde es real, quédate». Aquí era real. En los días siguientes, el rancho fue volviendo a un ritmo diferente al de antes, más completo. Ricardo continuó. Él y Manuel trabajaban en los viñedos por la tarde y a veces se quedaban en el porche después de la cena, conversando por horas, reconstruyendo con cuidado y sin prisa los 8 años de silencio que habían dejado entre los dos. Hubo una tarde en que Valeria pasó por la ventana de la sala y vio a Manuel mostrándole algo a Ricardo en un cuaderno viejo, señalando con el dedo algo mientras explicaba, y Ricardo inclinado hacia adelante con atención. Ella no se detuvo a escuchar, pero se quedó con esa imagen, el padre enseñando y el hijo aprendiendo de nuevo, como algo que había sido pausado hacía mucho tiempo y finalmente había vuelto a andar. Marta comenzó el tratamiento. Tomaba la medicación rigurosamente, había cambiado la alimentación con una determinación que revelaba que, cuando ella decidía hacer algo, lo hacía de verdad. Manuel la acompañaba a las consultas sin quejarse, sentándose en la sala de espera con el sombrero de paja en las manos y la paciencia de quien está acostumbrado a cuidar cosas vivas. Una tarde, cuando los dos volvían del pueblo vecino, Marta le dijo a Valeria: «Me sostuvo la mano toda la consulta. Ni una vez la soltó». Había una expresión en el rostro de Marta al decir aquello que Valeria reconoció como algo entre amor antiguo y sorpresa nueva. La sorpresa de descubrir que las personas que amas todavía tienen maneras de sorprenderte incluso después de décadas. Javier Orozco volvió al rancho para dar seguimiento sobre los próximos pasos. En la segunda visita llegó un poco más temprano y se quedó un poco más tiempo del necesario. Valeria lo notó, pero no dijo nada. Había algo en la forma en que él conversaba con ella, directamente, sin la afectación de quien quiere impresionar, solo hablando como si ella fuera lo suficientemente inteligente para escuchar, que ella pensaba que era la mejor manera de ser tratada. Una tarde, mientras reorganizaban algunos documentos en la mesa del porche, él dijo de repente: «¿Te vas a quedar por aquí?». Ella levantó la mirada. «¿Por aquí cómo?». «En el rancho, en la región». Hizo un gesto vago hacia los cerros. «Claramente no eres de aquí de origen». «No soy», dijo ella, «pero aún no sé a dónde voy». Él asintió, como quien registra una información sin apuro por usarla. «Hay cosas buenas aquí», dijo, con una sencillez que no era modesta ni presuntuosa. Era simplemente honesta. Valeria miró los cerros verdes, los viñedos en fila, el cielo que en ese momento estaba azul de un modo que parecía pintado. «Las hay», coincidió ella. No había más que decir sobre eso en ese momento, pero había un comienzo allí, discreto y firme, como las semillas que la abuela había sembrado décadas atrás, sin saber que la nieta cosecharía. En la semana en que la situación con Adrián se resolvió formalmente, con el saldo correcto liquidado con la ayuda de Ricardo y las cláusulas abusivas impugnadas y retiradas del contrato, Valeria se sentó en la mesa del porche, sola por la mañana con una taza de café de olla y un cuaderno nuevo. Había decidido documentar las recetas y los procesos del rancho de forma más organizada. Los quesos, los vinos, las conservas que Marta hacía con las frutas de temporada.
La idea había venido de Javier, quien había mencionado que había un mercado local para productos artesanales que el rancho podría explotar mejor. No sería riqueza, pero sería más de lo que tenían ahora. Era un comienzo. Pequeño, pero empezado. Una tarde de sábado, Manuel sugirió que fueran al viñedo más antiguo del rancho, el que estaba en la ladera más alta del cerro y había sido plantado por el abuelo de Manuel décadas antes. Era una caminata de unos 20 minutos entre las hileras de vides, y los cuatro fueron, Manuel, al frente, con el paso de quien conoce cada piedra del camino, Marta al lado de Valeria, Ricardo cerrando el grupo. Cuando llegaron al punto más alto, el rancho entero se veía allá abajo, la Casa Blanca con la farola de hierro, el camino de piedras, el jardín con las flores rojas y blancas, y más allá del portón de madera, el camino de terracería que se perdía entre los cerros. Era hermoso de un modo que no necesitaba comentarios. Manuel se quedó parado mirando por un rato. «Mi abuelo plantó la primera vid allí», dijo, señalando una parra nudosa y vieja que había sobrevivido a más temporadas de las que cualquiera de ellos había vivido. Él decía que una tierra que da fruto nunca abandona a quien la trabaja. Ricardo se quedó mirando aquella parra. «Yo no entendía eso cuando tenía 20 años», dijo, en voz baja. «Yo tampoco lo entendía», dijo Manuel. «Uno solo aprende cuando deja de correr». Marta tomó la mano de Manuel. Valeria se quedó un poco apartada de los tres, no para estar fuera, sino porque había algo en ese momento que pertenecía específicamente a ellos y ella quiso respetarlo. Pero cuando se volvió para empezar a bajar, Marta la llamó. «Valeria, ven a quedarte aquí». Ella fue. Y allí en la cima del cerro, con el viento suave y el sol dorado y los viñedos abajo, se quedaron los cuatro por un tiempo que ninguno contó, porque no había necesidad de contar. Valeria pensó en su abuela. Pensó en cuánto debían parecerle aquellos cerros a Guadalupe cuando llegó, joven y sin saber qué le esperaba. Pensó en cuánto le parecían ahora esos mismos cerros a ella, 28 años y una maleta vieja y un corazón que estaba lentamente aprendiendo a sentarse. Quédate donde el amor sea real. Ella se había quedado. Y la Purísima, que había acogido a una joven sin rumbo décadas atrás y después a otra, seguía siendo la misma tierra firme de siempre, indiferente al tiempo y generosa con quien la trabajaba. Algunos días después, en una mañana en que el aire olía a uva madura y el sol entraba por la ventana de madera de su cuarto, formando esa franja clara en la colcha bordada, Valeria abrió el cuaderno nuevo en la primera página. Marta apareció en la puerta de la cocina con un tazón de frutas. «¿Qué estás escribiendo?» «El principio de algo», dijo Valeria. Marta puso el tazón de frutas en la mesa al lado de la taza de Valeria, sin preguntar más nada, pero se quedó allí, apoyando la palma de la mano sobre la mesa de madera, mirando la mañana que se abría. «A tu abuela le habría gustado verte aquí», dijo por fin. Valeria miró hacia los cerros. «Creo que ella me ve». Marta no respondió a eso, pero había una sonrisa callada en su rostro mientras volvía al interior de la cocina. El viento trajo un olor a tierra y a flor que Valeria había dejado de intentar nombrar, porque se había dado cuenta de que algunas cosas son más bonitas cuando simplemente las dejamos pasar. Abrió el cuaderno en la primera página y empezó a escribir. Fin de la historia.